La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el tema de la economía? Vamos a conversar con el licenciado Apolinar Veloz, quien es economista, académico, y como mencioné fue gerente del Banco Central y ha sido un asesor en muchísimas áreas, nacional e internacional. Apolinar, como siempre, es un placer contar con tu participación. Gracias, buenos días Ramón, buenos días Jacqueline. Buenos días. Así que estoy a su disposición. Yo me los robo de vez en cuando de la tarea académica que a él le gusta mucho y buscamos los huecos para poder tenerlo. En momentos que hay temas importantes que tratar, por ejemplo, ahora que el Banco Central cambió su postura de una política monetaria restrictiva a una flexible, ¿qué te parece el encaje, la línea de facilidad rápida y la reducción de la tasa de política? Mira, las decisiones del Banco Central no obedecen a una decisión espontánea de las autoridades. Eso es lo primero. Ellos se vieron obligados cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó la tasa de interés, la República Dominicana debía hacer lo propio o sencillamente perder reservas, porque los beneficios que podría recibir en otras inversiones fuera de aquí eran mayores y de la única forma de retener esas inversiones en dólares era sencillamente aumentar los rendimientos. Y el Banco Central aumentó las tasas de interés. Es decir, no fue tanto por la inflación. Bueno, era por la inflación, pero, por ejemplo, hay un refrán muy famoso que dice, muerto el perro, termina la rabia. Entonces, el Banco Central decidió recesionar la economía para reducir la demanda y hacer que la inflación fuera menor, que no ha sido tan, digamos, tan importante desde el punto de vista del índice de precios, porque cuando tú mides la variación del índice de precios, tú dices, la inflación está bajando, o sea, se está desacelerando la inflación. Lo que hay que tener en cuenta es el índice de precio en sí. El índice de precio para los 3 primeros quintiles no ha bajado, para el primer quintil es de 125 para mayo, de 124 y lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercer quintil. Eso significa que esa gente pierde alrededor del 25% de su salario en términos reales, en términos de adquisición de bienes y servicios. Si eso es, digamos, un avance, entonces hay que comenzar a cuestionarse que si yo pierdo 25% de mi salario en términos reales, eso no tiene ningún efecto sobre el bienestar de mi familia y mío. Entonces, esa cuestión de la inflación del 4%, muy bien para la política monetaria, pero desde el punto de vista de la familia, lo que hay que tener en consideración es el índice de precio. Y el índice de precio ha subido 24% desde el final del 2020 hasta mayo de este año. De tal manera que ha subido 24% la inflación. Entonces, eso es, digamos, algo importante. Déjame terminar la idea. Cuando dije que el Banco Central se ha visto obligado. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora el Banco Central necesariamente tiene que echar para atrás, porque de no hacerlo tendría efectos negativos sobre la banca. Porque el hecho de que hayan aumentado las tasas de interés y los bancos han tenido que hacer lo propio para, digamos, poder tomar préstamos del Banco Central y poder pagarlos, es decir, que los usuarios de crédito de los bancos comerciales tienen que pagar un poco más, eso significa también un deterioro de la cartera de los bancos comerciales. Y ese deterioro de la cartera él tenía que limitarlo. Además de que no hay ningún estudio, yo no sé si la superintendencia lo tiene, a lo mejor lo tiene pero no lo ha publicado, el hecho de que ha habido un deterioro del activo de los bancos, fundamentalmente las inversiones, que todo en bonos. Entonces hay una relación inversa entre los bonos. No se tiene, no es público. Sí, entre los bonos y el precio del bono y la tasa de interés. Como ha subido la tasa de interés, el precio de los bonos ha bajado y eso significa que desde el punto de vista de la valoración de los bonos, esos bonos son menores y ha bajado el activo del banco de tal manera que ha sufrido el capital. Capital que ya de hecho tiene una gradualidad que le ha dado la superintendencia y el Banco Central para constituir su capital. ¿Qué era lo que existía antes de Baninter? La misma gradualidad, porque es la misma política, es la misma gobernación y tienen la misma práctica. De tal manera que lo que está ocurriendo ahora con la tasa de interés, que de 8.5 ha bajado a 8, es sencillamente un reconocimiento de la presión que tiene esa tasa de interés sobre la banca comercial. Y obviamente el resultado ha sido que
una caída del crecimiento no podía ser de otra manera, porque si usted incrementa la tasa de interés, tiene efectos negativos sobre el consumo y tiene efectos negativos sobre la inversión, que son los dos elementos principales de la demanda agregada, necesariamente tiene que bajar el producto y tenemos una reducción del producto. Ahora, el 4% se vende como, digamos, panacea de que la economía todavía sigue creciendo, pero lo que no se ha dado cuenta el gobernador es que ellos calcularon que el producto potencial es alrededor de 4.5 y ellos están creciendo a 4, de tal manera que es muy cercano y todavía existen presiones inflacionarias. Señor Veloz, en vista de todo lo que usted ha dicho y del papel importante que ejerce sobre la economía local, lo que pasa internacionalmente y lo que decida, en este caso, la Reserva Federal y cómo nos afecta a la República Dominicana, y las explicaciones que ha dado, pareciera que el Banco Central, con su política monetaria, ha hecho lo que tenía que hacer en el momento determinado. No quizá porque quisiera, sino por las circunstancias locales e internacionales. Pero pareciera que no hay fórmula perfecta para tener la economía deseada, porque en un momento determinado era mandatorio esa política restrictiva y ahora, por los efectos que usted mismo ha mencionado, pareciera que se está obligado a tener una política más flexible. Entonces, la fórmula perfecta quizás no exista. ¿Qué usted nos dice? Bueno, no puede haber perfección en el hombre, lamentablemente. Pero una cosa es lo siguiente. El Banco Central dice que crece con las tasas de interés altas. Y también dice que crece con la tasa de interés bajita, no lo entiendo. Siempre el Banco Central ha tenido una política monetaria restrictiva. Esta administración siempre la ha tenido. Porque fundamentalmente ellos buscan defender el tipo de cambio. Y al buscar defender el tipo de cambio, hasta ese momento la inflación no era ningún tipo de problema. ¿Y no es correcta esa política? O esa postura. Defender no el tipo de cambio. Sí. No, la cuestión es lo siguiente. Si tú tienes una economía de mercado, la economía de mercado, los precios se determinan en el mercado, no lo determina la intervención del Banco Central. Porque para una cosa son economistas neoclásicos, para otras son economistas yo no sé de qué dirección, si son marxistas o son keynesianos. El asunto es que el Banco Central interviene para que un precio tome la dirección que quiere el Banco Central. Entonces eso no es economía de mercado. Eso es economía de otra naturaleza, es una economía de intervención. Pero es normal en muchos países lo de un tipo de cambio fijo pero administrado, intervenido. Lo que hay, digo, flotante pero intervenido. Lo que hay es sencillamente, en algunos países se han tomado decisiones y la decisión fundamental que aquí se tomó, contrario a lo que aconseja, digamos, la práctica internacional, es que sencillamente se ponga control de cambios, en el sentido de que tú no puedas remesar todos tus beneficios, digamos, de un golpe cada año, cada vez que los inversionistas extranjeros decidan, porque eso le quita, digamos, divisas al mercado y efectivamente eso tiene efectos sobre el tipo de cambio. Entonces, hay medidas de esa naturaleza, de control de cambios, y hay algunas economías que lo han hecho. Por ejemplo, Chile lo tiene. Ahí no hay ningún problema que le digan, que usted es comunista, que está interviniendo en el mercado. No. Sencillamente se entiende que hay una limitación de disponibilidad de divisas y lo que hace es que se le da una determinada gradualidad a la salida de divisas a través de las inversiones extranjeras que tienen que remesar a sus casas matrices los beneficios en cada año. Entonces aquí eso es libre, aquí sale dinero y entra dinero sin ningún tipo de problema, de tal manera que el Banco Central, para evitar que eso afecte el tipo de cambio de la manera que puede perjudicar la política fiscal, lo que hace es sencillamente controlar el tipo de cambio. ¿Qué hace? Vender divisas. Pero la divisa la adquiere Jacqueline sencillamente a partir del endeudamiento. El Banco Central ya casi tiene 1 billón de pesos de deuda. 966 mil millones. De deuda. Entonces, eso era parte de, digamos, de la forma de adquirir divisas. Además de que ahora el gobierno central le ha servido a través de los créditos de colocar la divisa de los préstamos internacionales. Es decir, que tenemos un adorno que es las reservas internacionales del Banco Central que le cuestan a los ciudadanos, es decir, porque los recursos, el crédito internacional que toma el gobierno central lo pagamos nosotros. Cuando digo nosotros,
las familias. ¿Por qué? Porque el impuesto fundamental de esta economía son los impuestos indirectos. Es decir, cuando tú consumes, cuando Ramón consume, yo consumo, sencillamente pagamos. Eso es alrededor de casi el 70% de los ingresos tributarios, de tal manera que esa carga que tiene el gobierno, la pagamos nosotros. No la pagan las empresas que tributan alrededor del 22% de los ingresos tributarios. Somos nosotros que la pagamos. Entonces, eso efectivamente tiene consecuencias muy negativas sobre el bienestar de la familia dominicana. Esa es la idea. Pero la liberación de 34 mil millones más 60 mil millones, ¿tú crees que tendrá un impacto en la reactivación, que también políticamente es importante? Mira, la banca comercial tiene una estructura bastante extraña. Generalmente quienes se benefician de esas políticas son los accionistas o las empresas cercanas de los grupos financieros o de los bancos comerciales. Y no siempre es así. Sí, porque generalmente así. Se depura el cliente. Si usted tiene un cliente que está depurado, ese cliente lo más probable es que tenga preferencia. Sí, por eso la mayoría de los bancos habían incumplido con la ley de que tú no podías tener un solo cliente con más del 30% de la cartera del banco, que fue lo que ocurrió con Baninter. Pero todos los bancos tenían ese mismo tipo de política y tanto el Banco Central como la Superintendencia de Banco no veían eso, y eso estaba claro porque recibían los reportes mensuales de la banca comercial. Entonces, el asunto es que si se quiere tener una banca sana, efectivamente hay que cumplir con los requisitos que manda la ley. En este caso, uno de los requisitos que violó Baninter fue ese, y que violaron los otros bancos comerciales también, que quebraron, era ese. Es decir, tenían clientes que eran sus propios accionistas que recibían mayor cantidad de dinero que los demás, ¿no? Y solamente hay que ver la experiencia del Banco del Progreso, ¿no? Pero ya eso es historia antigua, ya eso no está ocurriendo. Eso yo no lo sé, porque la superintendencia informa, el Banco Central informa, el Banco Central gasta millones de pesos en páginas diciendo lo que él quiere decir, no informando de las condiciones digamos, de la banca comercial que él está regulando. ¿Cuáles son los efectos de las regulaciones? ¿Por qué no hay una valoración de las inversiones de los bancos? No hay una valoración. Nosotros no sabemos cuál es el impacto que tiene. Y el impacto fundamentalmente sería, en este caso, fiscal, porque si el gobierno, por ejemplo, llega a un momento que no puede pagar su deuda y eso afecta la colocación de bonos, entonces vamos a tener un problema con los inversionistas, que son los bancos, en los bonos. El sistema de seguridad social está fundamentado en eso. Todo gira en torno al gobierno, todo lo paga el gobierno. Todo lo paga el gobierno, el bienestar de los bancos lo paga el gobierno, los bonos lo paga el gobierno, la seguridad social y la inversión que tiene en bonos lo paga el gobierno. Es decir, que nosotros en términos generales somos los que estamos financiando el bienestar de un grupito. Con tu permiso, Apolinar, nos vamos a comerciales. Volvemos en unos momentos con otras preguntas. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el licenciado Apolinar Veloz, economista, es también académico, asesor local e internacional. Señor Veloz, en los últimos años, más de una década, hemos escuchado insistentemente que nuestro sector financiero, específicamente nuestro sector bancario, es robusto, es firme, que ha venido en crecimiento constante, que está bien supervisado. Pero cuando usted dice como que no sabe realmente, eso me preocupa. ¿Realmente hay algún indicativo que pudiera llamarnos a preocupación de nuestro sistema financiero actualmente? Efectivamente, la gradualidad para la constitución del capital, eso significa que hay un déficit de capital que la regulación y la supervisión bancaria le han permitido a los bancos tener una cantidad de años para constituir ese capital. ¿Eso es bueno o malo? Para lo que no sabemos de economía. Para lo que no, bueno, si por ejemplo usted en su casa tiene un ingreso de 100 pesos y gasta 400, eso es malo, ¿no? Horrible, no malo. Entonces, no, horrible. Bueno, entonces eso es lo que está pasando en términos sencillos en la banca. Es decir, usted no tiene un capital de los bancos comerciales que sea capaz de responder a una retirada de depósitos
inmediata. Entonces eso es un problema. Ah, no, que el encaje legal sirve para eso. El encaje legal no es suficiente para devolverlo. Ni tampoco la modificación que los bancos comerciales le sugirieron a las presentes autoridades para reducir el aporte que se hace a partir de la nueva ley para resolver los problemas de insolvencia bancaria o de liquidez bancaria. Sencillamente lo que hay ahí es ridículo. Entonces, ningún banco que tenga problemas, ni el más pequeño, lo que hay en el Banco Central depositado, sirve para resolver ese problema. Pero en un momento determinado yo recuerdo que como que había tanta estabilidad en el sector que se redujo el encaje legal, que era distinto a lo que es actualmente. Entonces, ¿no estamos resguardados? Es decir, no hay el suficiente seguro para que si algo ocurre, pudiera haber una capacidad de respuesta inmediata. No hay. Y no la hay porque... ¿No hay? No la hay. Oh, my God. El asunto es el siguiente. El encaje legal, estamos hablando de 15% de los depósitos que tú llevas a los bancos comerciales. Ahora, tú sumas, por ejemplo, la cantidad de depósitos que hay en la banca comercial, calcula el 15% y mira a ver si lo que hay depositado de encaje legal es suficiente para eso. No es suficiente. Primero porque el 100% siempre es más grande que el 15%. Además lo bajó el encaje legal. Sí, también. Por entonces, el asunto es el siguiente. El capital es lo que asegura justamente que los, digamos, accionistas de los bancos sean responsables de una actividad. Exacto. Que si efectivamente hay un retiro de depósitos, ese capital pueda Está responder. respaldado. No solamente los depósitos, sino también que ellos tienen, sino también el capital de los bancos para hacer frente ¿Y no a es esa así? necesidad. Bueno, si hay una gradualidad, eso significa que el capital no es el que debiera ser. En el momento determinado. En el momento, sí, ya, ahora. que Sí, se necesite. que se necesita. Entonces, esa es la situación. Nada más. Pero más importante, digamos, que eso, digamos, la situación que nosotros tenemos en la actualidad, las consecuencias que ha tenido el aumento de la tasa de interés. El aumento de la tasa de interés, con los resultados que exhibe el Banco Central, han sido perfectamente consistentes. Ha habido un aumento de la tasa de interés, ha caído la demanda y efectivamente eso ha deprimido el producto. Es decir, tenemos un producto que es menor, siempre se dice, es 4% y 4% es muy bueno, porque si 4.5% es el potencial, 4% estamos 0.5% por debajo del potencial. Es maravilloso. Somos el mayor crecimiento, salvo Guyana. Sí, quizá Panamá. Nosotros somos, en términos de América Latina, la economía que más crece. Eso, si tú, por ejemplo, graficas el crecimiento del producto, te das cuenta de que hay un cambio de pendiente en cada año. Pero eso es bueno, que crezcamos más, eso no es bueno. Sí, el problema es que si crecemos más, ¿por qué hay tantos pobres? El problema es... Pero eso es mejor que no creciéramos. No. Eso quiere decir que se ha concentrado el ingreso. En el año de 1998, con la encuesta del Banco Central, se decía que el 10% de la población tenía el 34% del producto. Hoy tenemos el 55%. Es decir, 21% se ha concentrado en el 10%. El 10% de 11 millones, ¿cuánto es? Ustedes que son economistas. ¿Cuántos son? 200, vamos a ponerle 200.000 personas. En 200.000 personas tiene el 55% del de producto. todo lo que hay. Y los 11 millones restantes tenemos el resto. Entonces, si ese es el crecimiento que hay en la República Dominicana, ese crecimiento no favorece a una distribución del ingreso que permita que las familias dominicanas puedan satisfacer ¿De qué sus necesidades. depende, señor Veloz? Porque eso lo hemos visto y lo hemos criticado muchísimo y hemos argumentado todavía más, de que el crecimiento no ha venido acompañado de una justa distribución de esos ingresos y que eso favorece la desigualdad y ya sabemos las consecuencias que trae para el país la desigualdad en todo sentido de la palabra, de educación, de delincuencia, seguridad, etcétera, etcétera, de acceso a servicios y demás. ¿Cómo se puede crecer con una mejor distribución? ¿Y de quién depende de que ese crecimiento sea más equitativo? Bueno, mira una cosa, si tú tienes una mejor distribución,
hay mayor cantidad de gente que puede consumir, es decir, que puede demandar. Pero ¿de quién depende esa distribución? O del pago de salarios. Está bien, pero... Aquí el pago de salarios no se hace con respecto a la productividad de los trabajadores, se hace con respecto al cumplimiento de, digamos, de la condición animal del ser humano, es decir, alimentarse nada más, para reproducirse. Entonces, la economía de mercado lo que dice es que el salario real debe ser igual a la productividad marginal. En el momento, o sea, la diferencia entre el salario real y la productividad marginal es de 75%. Entonces, si queremos una economía de mercado, pues efectivamente que se pague un salario que efectivamente sea igual a la productividad marginal de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, se mejora la distribución del ingreso, mejora el crecimiento económico porque hay mayor tipo de consumo. Y las empresas que reciben mayor demanda van a hacer mayor inversión porque efectivamente están recibiendo mayor demanda. Y eso significa crecer más y mejor. Pero aquí crecemos más y peor en términos sociales. Apolinar, en los pocos minutos que nos queda, el tema del endeudamiento externo y el endeudamiento del Banco Central. Mira, el endeudamiento del Banco Central anda por alrededor de la mitad de la deuda pública externa dominicana, alrededor de un 17%. Pero el ministro de Hacienda se ha dedicado a sacar de la rendición de cuentas de la deuda del Banco Central, porque él entiende que solamente es el gobierno, pero del gobierno solamente mide el gobierno central y no mide el sector público. Que el sector público incluye las empresas financieras y no financieras del gobierno, los ayuntamientos, la UAS, EDESTE, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la deuda no solamente es alta, alrededor del 74% del producto, sino que además está dejando una serie de instituciones fuera de esa medición. Con lo cual, lo único que está pretendiendo el ministro de Hacienda es que le pongan una estrellita las empresas calificadoras del país, porque pareciera ser más importante para el Ministerio de Hacienda colocar deuda que hacer política fiscal en serio, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, está ocurriendo en estos momentos en términos de deuda. Somos un país altamente endeudado. Apolinar, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ramón, y a Jacqueline por sus preguntas tan incisivas. Ay, Dios mío. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Nos vamos a comerciales. En la recta final cambiamos de tema. Vamos a hablar de autos eléctricos.